Bienvenida a esta exploración. Hoy nos adentramos en el Diario Oficial de Colombia, la edición del sábado 11 de octubre de 2025. Es una ventana fascinante a cómo decisiones tomadas en un día pueden tocar desde el bolsillo hasta, bueno, la seguridad aérea del país. Exacto. Es increíble la variedad de temas que puede cubrir una sola edición. Sí, tenemos sobre la mesa varias resoluciones y una directiva que parece bastante técnica. Vamos a analizar temas tan diversos como la fijación del precio de licores, Ujú. medidas de emergencia para el suministro eléctrico, los exigentes requisitos para construir aeropuertos, Sí, bastante denso eso. la prevención del lavado de activos en ICETEX, que también es interesante, y un ajuste crucial en la atención a la niñez indígena, Un espectro muy amplio, la verdad. activas y su posible impacto. Muy bien, empecemos a desglosar esto. Arrancamos con el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ok. Publicaron la resolución 1353, que aunque tiene fecha de septiembre, se oficializa aquí. ¿Cuál es su propósito principal? Pues, en esencia, esta resolución certifica los precios de venta al público para el año 2025. Pero ojo, de licores, vinos y similares que no estaban en una certificación anterior, la 2911 de 2024. Ah, ok, para los nuevos, digamos. Exacto. Y este precio es fundamental porque es la base para calcular una parte del impuesto al consumo, el componente ad valorem, como lo establece la Ley 1816 de 2016. El ad valorem, claro. Sí, se trata del precio final por unidad, de 750 cc, pero esto es importante, sin incluir ni el impuesto al consumo, el ICO, ni el IVA. Es el precio base. Entendido. Y para los productos que apenas entran al mercado, ¿cómo establecen ese precio base? Suena como un desafío, ¿no? Sí, lo es. Utilizan una metodología que llaman imputación. O sea, básicamente, identifican el producto ya certificado que más se le parezca en características objetivas Ajá. y le asignan un precio similar. También tienen un procedimiento especial para precios que consideran atípicos. Atípicos. ¿Cómo cuáles? Aquellos que son excepcionalmente altos, digamos iguales o mayores al percentil 99 de la distribución de precios ya certificados. Esto busca mantener, pues, cierta coherencia en el mercado para los cálculos fiscales. Y dan ejemplos muy claros. Veo aquí un vodka nacional marca Busiraco a unos 10.700 pesos. Un soju coreano saborizado, Jinro, a 32.000. Y luego un vino español, Pago de Carraovejas, que se dispara a más de 660.000 pesos por botella. Imagínate. Este último, de hecho, lo identifican precisamente como atípico e imputado. La diferencia es, bueno, abismal. Refleja la diversidad del mercado, supongo. Exactamente. Y un detalle administrativo, pero importante, es el código único para cada producto. El DANE, junto con el INVIMA, lo asigna para simplificar trámites y facilitar el control. Ok, Esto viene de normativas de racionalización de trámites. O sea, cada botella que se vende tiene este identificador único. entendido. Además, hay otra resolución, la 1489, del 10 de octubre, que ajusta algunas certificaciones previas, hechas en 2024 y este 2025. Mencionan un aguardiente superior sin azúcar, ahora certificado en 10.000 pesos. Esto sugiere que es un sistema dinámico, ¿no? No es estático. Correcto, así es. Los precios y el mercado cambian constantemente y la regulación tiene que, pues, adaptarse. Estas certificaciones tienen una vigencia definida, en este caso hasta fin de 2025. Es una muestra de la maquinaria regulatoria en acción, buscando equilibrar el recaudo fiscal con la realidad del mercado de bebidas alcohólicas. Bueno, y de la minucia de los precios de licores, damos un salto ahora a una situación que parece requirió acción inmediata. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, emitió dos resoluciones urgentes el 10 de octubre. ¿Qué emergencia estaban atendiendo? Pues mira, el detonante fue un mantenimiento programado en la planta de regasificación de Cartagena, la que opera SPEC LNG, justo en esos días, del 10 al 14 de octubre. Ah, ok. Ministerio de Minas y Energía alertó que esto iba a impactar el suministro de gas natural. Y ese gas es crucial para generar electricidad, sobre todo en la zona Caríbidos. Así que la CREG tuvo que moverse rápido para evitar problemas mayores en el sistema eléctrico nacional.
Claro, para que no hubiera apagones, básicamente. Y tomaron dos caminos, ¿verdad? Veo la resolución 101-084, que introduce un programa transitorio para la participación de la demanda en la bolsa de energía. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Suena un poco abstracto. Sí, suena complejo, pero es un mecanismo conocido como respuesta de la demanda, o RD. Imagina que el operador del sistema, que es el Centro Nacional de Despacho, el CND, dice: oigan, necesitamos reducir el consumo ya mismo, porque no alcanza la generación. Ajá. Entonces, grandes consumidores, o grupos de ellos representados por alguien, pueden ofrecer reducir su demanda de energía. Por ejemplo, apagar ciertos procesos industriales por unas horas. Ok. Si el precio que ellos piden por esa reducción voluntaria es aceptable, o sea, menor a un precio tope secreto que fija la CREG, el sistema les paga por no consumir. O sea, pagar para que no se gaste. Qué interesante forma de equilibrar la balanza cuando la oferta de energía está apretada. Exacto. Es como un incentivo económico directo para ahorrar energía justo en los momentos críticos. Y parece que actuaron con mucha celeridad, ¿no? El plazo para ofertar era casi inmediato. Efectivamente, menos de 24 horas. Mucha agilidad. Y la segunda medida, que está en la resolución 1001-085, ataca el problema por el otro lado, por el lado de la oferta. ¿Cómo así? Permite temporalmente que ciertas plantas de generación, que ya habían recibido un permiso especial para aumentar su capacidad durante el pasado fenómeno del Niño, vuelvan a inyectar esos excedentes al Sistema Interconectado Nacional, al SIN. ¿Se refiere a plantas que normalmente no podrían aportar tanto o que tenían un límite? Correcto. Son plantas que ya habían obtenido una ampliación temporal de su capacidad bajo unas resoluciones anteriores, las CREG 101-034 y 101-053 de 2024. Ah, ya. Entonces, si las entidades técnicas, como la UPME o el operador de red, confirman que la red eléctrica puede manejar esa energía extra de forma segura, se les permite operar temporalmente por encima de su capacidad oficial declarada. Esto solo mientras dure el mantenimiento de la planta de gas, claro. Es una flexibilidad regulatoria clave en momentos de contingencia. Las luces encendidas, ¿no? Precisamente, son mecanismos sofisticados de gestión de red. Demuestran la capacidad de adaptación del sistema regulatorio para garantizar la continuidad del servicio, que al final es un mandato constitucional y legal fundamental, ¿no? Según las leyes 142 y 143 de 1994. Claro. Bueno, siguiendo con infraestructuras críticas, ahora nos vamos al aire. La Aeronáutica Civil publicó una directiva bastante extensa, la 25-MAUT 5.0-22-031. Trata sobre los requisitos para el estudio operacional. Esto es necesario antes de construir o modificar aeropuertos y helipuertos. ¿Por qué tanta especificidad? ¿Qué buscan con esto? Pues mira, esta directiva es crucial porque establece con un nivel de detalle impresionante qué información necesitan presentar los interesados en desarrollar estos proyectos. Pero, y este es el punto clave, específicamente cuando estos proyectos puedan afectar los servicios a la navegación aérea, los ANS. Ah, ok, no es para cualquier obra. Exacto. Básicamente traduce los requisitos más generales que ya están en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, el RA 14, en una guía práctica y sobre todo obligatoria. Busca estandarizar y asegurar que nada importante se pase por alto. Y por lo que se lee, no dejan nada al azar. Hablan de distintos paquetes documentales y entregables numerados. ¿Qué tipo de análisis exigen? Suena como un proceso muy riguroso. Extremadamente riguroso. Más que listar cada documento, podemos agruparlos por temas. ¿Te parece? Sí, mejor. Exigen estudios exhaustivos que cubren, desde el análisis detallado del clima local, los vientos, la visibilidad, las nubes, todo eso, hasta el diseño conceptual de cómo va a operar ese aeropuerto o helipuerto. Esto incluye cómo se va a organizar el espacio aéreo alrededor, las rutas de llegada y salida, los procedimientos de aproximación, tanto los convencionales como los más modernos, basados en satélite, los PBN,
Ok, la operación aérea en sí. Exacto. Ujú. También piden análisis de cuántos aviones podrán usar las pistas y las plataformas al mismo tiempo, qué tipo específico de aeronaves espera que operen ahí, necesitan levantamientos topográficos súper precisos con coordenadas WGS-84 para identificar cualquier obstáculo, natural o artificial. Claro, para la seguridad. Fundamental. Y sobre todo, una evaluación muy profunda de la seguridad operacional. Esto es identificar peligros potenciales, analizar los riesgos asociados y proponer medidas concretas para mitigarlos. Es lo que se conoce como el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, o SMS. Entiendo. O sea, no es solo poner una pista de asfalto y ya. Es integrarla de forma segura y eficiente a todo el sistema de navegación aérea del país. ¿Qué más se incluye? Además, si se trata de una modificación a algo ya existente, pidan un estudio comparativo. ¿Cómo está ahora y cómo quedaría? Y un punto clave, la propuesta detallada de cómo se van a proveer todos los servicios necesarios para la navegación aérea. ¿Cómo cuáles? Información aeronáutica AIS, control de tráfico aéreo ATS, comunicaciones CNS, meteorología MET, búsqueda y rescate SAR. Y esto implica detallar los equipos específicos, radares, radioayudas como VOR o ILS, sistemas meteorológicos automáticos AOWS, el personal calificado que se necesita, sistemas de energía de respaldo por si falla la principal, planes de mantenimiento. Es un plan integral completísimo. El nivel de detalle es abrumador, la verdad. Pero entiendo que es absolutamente necesario si pensamos en la seguridad aérea. Citan constantemente documentos de la OASI, el Organismo Mundial de Aviación Civil. Se nota el peso de los estándares internacionales aquí. Totalmente. La directiva incluso llega a asignar qué dirección específica dentro del aerocivil es responsable de revisar cada uno de estos entregables. Refleja la complejidad técnica y la altísima prioridad que tiene la seguridad en un sector como la aviación, que además, como menciona la propia directiva, está en crecimiento. Es un ejemplo clarísimo de regulación técnica profunda. Bueno, ahora cambiamos de sector, pero seguimos con temas de control y regulación financiera, en cierto modo. Nos vamos al ámbito financiero, pero a una entidad con un rol social muy marcado. ICETEX, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo. Publicaron un acuerdo, el 16, que actualiza su manual contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el SARLAFT. ¿Qué implicaciones tiene esta actualización? Pues mira, aunque su misión principal es el crédito educativo, y todos lo conocemos por eso, ICETEX es legalmente una entidad financiera de naturaleza especial. Así lo dice la Ley 1002 de 2005. Ah, no sabía ese detalle de naturaleza especial. Sí, y eso significa que está obligada, como cualquier banco, a implementar sistemas robustos para evitar ser utilizada en actividades ilícitas, lavado de dinero, financiación del terrorismo, lo típico en este ámbito. Este acuerdo lo que hace es actualizar su manual SARLAFT a la versión 17. ¿Y qué motivó la actualización? ¿Solo mantenerse al día con las normas o hubo algo más? Bueno, incorpora lecciones aprendidas de auditorías internas, lo cual es normal. Pero hay un punto que llama la atención en la justificación. Mencionan explícitamente la inclusión de un producto de captación. ¿Captación? ¿Como recibir depósitos? Eso sugiere. Podría ser algún tipo de depósito, ahorro o un mecanismo similar. Esto, claro, amplía su espectro de operaciones financieras y, por ende, los riesgos asociados que el manual SARLAFT ahora debe cubrir de forma específica. Entiendo. Y el manual que describen en el acuerdo parece abarcar todas las bases, ¿no? Desde las políticas generales, las estratégicas, hasta procedimientos operativos bien específicos para sus productos, los créditos educativos, los fondos que administran para terceros y ahora este nuevo producto de captación. Así es, cubre todos los elementos clave que exige la superintendencia financiera para un SARLAFT moderno. Destaca mucho la importancia de conocer bien al cliente, el famoso KYC, Know Your Customer. Claro. Y no solo al cliente directo, sino también al beneficiario final, es decir, la persona que realmente controla la operación o se beneficia de ella, según la definición que da el estatuto tributario. Esto implica distintos niveles de chequeo o debida diligencia.
una simplificada para casos de bajo riesgo y una ampliada para clientes de mayor riesgo o para las personas expuestas políticamente, las PEPs. Las PEPs, sí. También mencionan herramientas como la segmentación de clientes y operaciones para detectar patrones inusuales, el monitoreo de transacciones y la verificación contra listas restrictivas. ¿Cuáles listas usan específicamente? Hacen referencia explícita a las listas de Naciones Unidas, las obligatorias por resoluciones del Consejo de Seguridad. Y, crucialmente, mencionan también las listas de la OFAC. La OFAC, de Estados Unidos. Exacto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEU. Adoptar la lista OFAC como vinculante es significativo. Refleja las interconexiones del sistema financiero global y la necesidad de cumplir con ciertos estándares internacionales para evitar sanciones o simplemente problemas reputacionales graves. Entiendo. También se detalla toda la estructura interna de responsabilidades, que hace la junta directiva, el presidente, el oficial de cumplimiento, y la obligación, por supuesto, de reportar operaciones sospechosas a la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia. Es notable ver cómo una entidad que está enfocada en algo tan específico y socialmente valioso como facilitar el acceso a la educación superior debe implementar controles financieros tan estrictos, muy similares a los de cualquier banco comercial. Incluso tienen políticas para manejar giros a estudiantes en países considerados de riesgo o sancionados. Es que el riesgo de lavado de activos es transversal realmente. No importa el fin social primordial de la entidad, si maneja flujos financieros significativos, debe protegerse. La propia Superintendencia Financiera califica el incumplimiento de estas normas SARLAFT como una práctica insegura. Claro. El objetivo final de todo este manual es proteger a ICETEX de riesgos legales, operativos, reputacionales y hasta de contagio, que podrían, en última instancia, minar su capacidad de cumplir su misión principal con la educación. Entendido. Y para nuestro último tema de hoy, nos movemos al ámbito social y de derechos humanos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, emitió una resolución, la 6048, que reforma una instancia clave, la Mesa Técnica de Seguimiento a la Situación de la Niñez, Fortalecimiento Familiar y Comunitario Indígena en Colombia. ¿Qué busca este cambio? Suena importante. Lo es. Esta modificación responde directamente a una solicitud que hizo la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, la CNMI. Ajá. Ellas pidieron ajustar la conformación y el funcionamiento de esta mesa, que ya existía desde 2019, para asegurar que la participación de los pueblos indígenas sea, pues, genuina y efectiva, que no sea solo simbólica o consultiva de última hora. Claro, una participación real. Exacto. Y la base legal que citan es sólida. La Constitución, obviamente, con el reconocimiento de la diversidad étnica y los derechos de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que es ley en Colombia, y el propio Plan Nacional de Desarrollo actual, que ordena explícitamente un enfoque diferencial indígena en las políticas públicas. ¿Y quiénes conforman la mesa ahora? ¿Se ve reflejada esa mayor participación indígena que buscaban? Definitivamente sí. La representación indígena se amplía y sobre todo se especifica mucho más quiénes participan. Ahora incluye comisionadas designadas directamente por la CNMI, pero en representación de las principales organizaciones indígenas del país: OPIAC, ONIC, AICO, Gobierno Mayor, CIT, AISO, CRIC. Ah, las grandes organizaciones nacionales y regionales. Exacto. Y además participa la propia Secretaría Técnica de la CNMI. Es una representación directa, diversa y con mandato de sus organizaciones. Y del lado del Estado, también hay cambios en quienes se sientan a la mesa. Sí, también. Se suman formalmente nuevas entidades estatales que antes quizás participaban como invitadas, pero ahora son miembros plenos, como el nuevo Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio del Deporte, el DANE. El DANE, interesante, por las estadísticas, supongo. Exacto. La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, esto se suma a los ministerios y entidades que ya estaban, como Interior, Justicia, Salud, Educación, Cultura, etc. La idea es crear un espacio interinstitucional más robusto y coordinado. La resolución dedica bastante espacio, veo, a definir los enfoques que deben guiar el trabajo de la mesa.
El enfoque diferencial indígena y el de mujer, familia y generación. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se traduce? Significa o busca significar ir más allá de la simple presencia física en la reunión. El enfoque diferencial indígena implica entender y respetar la cosmovisión de cada pueblo, su ley de origen, sus formas propias de gobierno y justicia. No tratar a todos los pueblos indígenas como un bloque homogéneo. Claro, la diversidad dentro de la diversidad. Exacto. Y el enfoque de mujer, familia y generación reconoce el rol central que tienen las mujeres indígenas en sus comunidades. Entiende el concepto de familia desde sus propias perspectivas culturales, que a veces son más amplias que la nuclear, y considera las relaciones entre distintas generaciones. Busca que las políticas y acciones que se discutan y propongan en la mesa realmente dialoguen con estas realidades complejas. Las funciones de la mesa ahora reflejan esto más claramente. Tienen que analizar políticas públicas desde esta perspectiva, hacer recomendaciones al gobierno, proponer lineamientos específicos para el ICBF y otras entidades, revisar leyes y decretos que afecten a la niñez indígena. Suena a un mandato más proactivo. Sí. Y un cambio estructural muy importante es que la Secretaría Técnica de la Mesa ahora es conjunta. La llevan entre el ICBF y la CNI-MI. Esto implica una corresponsabilidad en la preparación, la convocatoria, la agenda, el seguimiento. Es un cambio significativo en la dinámica de poder dentro de la mesa. Y un punto práctico pero fundamental que mencionan. Dicen explícitamente que se buscará gestionar y garantizar los recursos necesarios para la participación efectiva de las comisionadas indígenas. Aunque claro, lo sujetan a la disponibilidad presupuestal. Parece un reconocimiento de que la participación real tiene costos asociados, ¿no? Viajes, tiempo. Es un reconocimiento crucial, aunque quede la salvedad del presupuesto. Este ajuste en la mesa técnica parece ser un paso significativo hacia una co-construcción real de políticas públicas con los pueblos indígenas, reconociendo además el liderazgo y las perspectivas específicas de las mujeres indígenas. Muestra, al menos en el papel, un intento por hacer más efectivo y equitativo el diálogo intercultural dentro de la estructura del Estado. Bueno, hoy hemos navegado por un espectro increíblemente variado de la actividad estatal, todo documentado en un solo día del diario oficial. Desde la precisión casi contable de la certificación de precios de licores, pasando por la gestión de crisis energéticas y los detalladísimos protocolos de seguridad aérea, hasta los complejos mecanismos de control financiero en una entidad como ICETEX y los esfuerzos por construir o reconstruir puentes interculturales en políticas sociales para la niñez indígena. Es una fotografía instantánea, sí, de cómo la regulación y la administración pública intentan interactuar con múltiples facetas de la vida nacional. Vemos respuestas a urgencias, el establecimiento de estándares técnicos muy definidos y casi universales, como en aviación. Cierto. Y también procesos que son claramente más largos, más dialógicos, quizá más complejos, de ajuste a demandas sociales históricas y al reconocimiento de derechos específicos. Cada resolución, cada directiva, es una pieza en ese gran rompecabezas de la gobernanza. Y quizá una reflexión que me queda flotando. Esta comparación entre la precisión casi milimétrica, matemática, que se exige para diseñar un procedimiento de aterrizaje o para seguirle la pista a una transacción financiera sospechosa, comparada con los marcos que parecen aún en construcción, más conceptuales, más basados en el diálogo intercultural, como los necesarios para garantizar derechos de comunidades indígenas o incluso para responder a emergencias como la energética, que también tienen su lado social. ¿Nos dice algo sobre cómo maduran las herramientas del Estado? Es una buena pregunta. O quizás sobre qué tipos de problemas consideramos que ya están resueltos o dominados con tecnicismos, y cuáles reconocemos que requieren enfoques más adaptativos, más políticos en el buen sentido, y culturalmente más sensibles. No sé, es una idea. Es una pregunta muy interesante, sí. Refleja tal vez distintos estadios de desarrollo en cómo abordamos diferentes tipos de desafíos como sociedad y como Estado. Una pregunta para seguir masticando, definitivamente. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de hoy. Gracias a ti.